bolsa. Invertí con confianza con el respaldo de Banco Familiar. Bangor S.A. En nuestro campo sabemos de qué hablamos. Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más aquí de Economía. Mil gracias por acompañarnos. Hoy viernes 19 de abril del año 2024. Como todos los días, los estaremos acompañando aquí en Piso, Horacio Laves y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Feliz viernes. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda nuestra audiencia que siempre nos acompaña aquí en Economía Mil. Un gusto tenerles y bueno, un gusto estar acá también para siempre discutir toda la coyuntura económica tanto del país como también en materia internacional. Bueno, un gusto estar aquí. Y por supuesto, plantear temas también atemporales y que de alguna manera más adelante formarán parte de la agenda central en materia económica, con actores del país y también a nivel regional. Totalmente, Prince. Bueno, la entrevista que vamos a tener el día de hoy no va a hacer la diferencia a eso. Vamos a estar conversando sobre algo sumamente importante y relevante para tanto el presente como el futuro de la economía, a ver cómo se va desenvolviendo, principalmente todo el tema de las exportaciones a Europa con todo este reglamento 1115 y las últimas noticias que se vienen dando en materia de este reglamento. Y hago paréntesis para decir que también vamos en duplex por el canal 27 de Tigo Star y también por el canal de YouTube Mil Noticias. Cierro paréntesis y ya le doy la bienvenida a nuestro invitado de hoy en el marco de lo que estás mencionando, Horacio, Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción. ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Qué tal aquí en mesa? Horacio Laves y Prince Otto. Buenas tardes para todo el equipo, para la audiencia, un gusto compartir con ustedes y estamos a disposición. Muchas gracias, Héctor, y te tenemos nuevamente en el programa porque a nosotros también nos tomó de sorpresa la última disposición del Poder Ejecutivo y queríamos saber de hecho cómo le tomó también a ustedes como gremio más vinculado al tema, pero antes, Héctor, me gustaría hacer una suerte de recapitulación o de alguna manera replantear para que la gente pueda entender de lo que vamos a hablar en esta entrevista cuando hablamos de este reglamento 1115 y que viene generando mucha discusión entre todos los sectores y sobre todo sobre las implicancias que puede traer para Paraguay en este avance que está haciendo el país en materia de planes ambientales y que ustedes también van incorporando en la práctica. Bueno, el reglamento 1115 se promulga en mayo del año pasado. Así es. Y se presenta un anexo de sostenibilidad en las discusiones del Tratado de Libre Comercio que ya estaba cerrado en el 2019. Y 4 años después presentan ellos el anexo para decir si quieren que salga el tratado, este anexo tiene que incorporarse. Mucha discusión de varios meses, al final, por suerte, no entró dentro del Tratado de Libre Comercio, porque si ingresaba que el tratado se aprobaba en el Parlamento, ese anexo contenía el reglamento 1115 básicamente, y las leyes europeas iban a quedar por encima de nuestras leyes, porque esa es la pirámide constitucional en Paraguay: primero la Constitución, los tratados y después nuestras leyes. La famosa prelación de leyes. Así mismo. Eso se pudo evitar gracias a una buena gestión del gobierno en las negociaciones y evitó ese daño para el país. Después aparece ya en julio, en paralelo a ese escenario de negociación, aparece una propuesta de cooperación que es para adecuarnos a las condiciones del 1115. Así es. Y ahí es lo que no pudo entrar por la puerta grande, que el tratado entra por una ventana que se llama cooperación. Y ahora estuvimos trabajando nosotros y analizando todo la implicancia de este reglamento y colisiona con nuestras leyes. ¿Por qué exactamente, Héctor? Para aterrizar mucho más. El Chaco, en la región oriental Paraguay tiene una ley de forestación cero que está vigente hace casi 20 años y ahí no hay demasiadas complicaciones con el tema libre de forestación. En el Chaco está autorizado el cambio de uso de suelo y la habilitación de tierra, haciendo un plan de uso de suelo en el INFONA, que es un estudio técnico, y un estudio de impacto ambiental en el MADE, donde se toman todos los criterios ambientales, agronómicos y forestales para evaluar la sostenibilidad de ese emprendimiento que vas a hacer, y si te aprueban puedes hacerlo, si no, no podés. Entonces en Paraguay es legal habilitar suelo para la producción en el Chaco, que es el 60% de nuestro territorio.
Eso para la Unión Europea es equivalente a deforestación ilegal y queda fuera del mercado. Entonces, ahí viene la primera complicación, que ley va a cumplir un productor del Chaco. Nosotros tenemos más dudas que certeza en este tema. Imagino. Pero la cuestión es, ¿por qué nos apuramos en querer sacar a tambor batiente una plataforma que adecue a la Comunidad Europea sin tener claro todos los parámetros? Segundo, nosotros, después de leer la ley 1115, vemos que la exigencia del cumplimiento, 3 cosas pide: libre deforestación, cumplimiento de leyes pertinentes y diligencia de vía. La diligencia de vía es obligación del importador, y el importador esa obligación la traslada al exportador. En ningún momento la diligencia de vía es obligación del Estado paraguayo. Entonces, ¿por qué entraría en un proceso donde no tiene razón de estar? Nuestra propuesta es que esto de la diligencia de vía, y la diligencia de vía no es más que tener la constancia libre de deforestación y una declaración de cumplimiento de leyes. Eso se puede hacer entre privados, en un contrato entre el exportador y el importador, donde se ponen las condiciones. El exportador con las mismas condiciones sale a comprar en Paraguay, y los productores que tienen posibilidad de cumplir las condiciones le venden. Y no necesitamos más que el soporte del Infona para generar la información del polígono, que es libre de deforestación, y el soporte de la BUE en industria para la salida del país con todo el checklist de documentación correspondiente, como es en el despacho. Así que nada, entonces va a ser un sistema mucho más simple que crear una burocracia, crear un sistema oficial que ahí queda en una zona gris. Para nosotros tenemos que ver con los abogados. Se incorpora prácticamente al proceso administrativo paraguayo las condicionantes de la Unión Europea. Estamos validando, estamos convirtiendo en obligación. Son las dudas que existen y tenemos que disipar antes de avanzar en decir esto tiene que salir como sea. Porque está bien, en los mercados no queremos que se cierren, queremos mantener abiertos, pero no un mercado abierto a costa de frenar el desarrollo del país. Totalmente. Y el mercado europeo no es el mercado el más importante de Paraguay. Paraguay exportó 11.890 millones de dólares el año pasado, 8.814 millones de dólares del campo o de la manufactura de origen agrario, y Europa compró 492 millones. Que es mínimo. Es mínimo. Nosotros le compramos más, 1.100 millones. Sin embargo, es importante estar presente, por decirlo así, Héctor. Desde luego, sí, nosotros no queremos que se cierre el mercado. Claro. Pero si las condiciones es como el negocio del huevo y la gallina y el cerdo, donde le dice vamos a vender un omelette con jamón, la gallina pone el huevo y sigue tan campante, el cerdo tiene que morir para poner el jamón. Entonces, ¿qué negocio es ese? Héctor, y hay otro componente también que de alguna manera genera preocupación dentro de esto que estás exponiendo, ¿alguna otra arista? Sí, para nosotros en todo este tema el abordaje que le damos es usar 4 criterios para ver cómo afectaría el proceso de la dinámica económica en Paraguay. Te escuchamos atentamente. Las medidas que se proponen frenarían nuestro desarrollo, como es en el Chaco la amenaza más grande. No vamos a acompañar. Si se habilita el Chaco, ok. Ese tipo de medidas, y que encima colisionan con nuestras leyes, porque en el Chaco vos podés legalmente en Paraguay hacerlo y ellos te van a declarar fuera de la ley. Segundo, si va a afectar la producción de alimentos, que es el principal rubro de exportación, ¿no? Así como te dije, el 74% de los dólares que entran a Paraguay viene de la producción de alimentos. Tampoco podemos suicidarnos frenando eso. Tercero, si constituye una barrera artificial al comercio, con preocupaciones disfrazadas de preocupaciones mentales, pero en realidad lo que quieren es sacarnos competitividad, tampoco vamos a acompañar.
Y el cuarto, si va a perforar nuestro sistema jurídico, nosotros tampoco creemos que sea conveniente para el Paraguay. No estamos defendiendo la actividad agrícola nomás, estamos defendiendo el desarrollo y la dinámica de la economía de Paraguay. Así es. Horacio. Héctor, y con respecto a este nuevo decreto que se dio a conocer esta semana por parte del Poder Ejecutivo, que tiene justamente que ver con medidas a ser llevadas a cabo con respecto a este inconveniente o a este conflicto que se está dando de cierta manera con la Unión Europea, ¿cuál es la posición del sector con respecto a esto y bueno, cómo se sigue avanzando con este decreto implementado? Bueno, el decreto es un instrumento, es potestad del presidente, es decir, quién va a liderar, ese no es el problema, no hay nada personal. La preocupación que el decreto habla es de crear una plataforma oficial de trazabilidad socioambiental. Con ese título ya le estamos dando validez a las 1115. No es una trazabilidad del producto, es una trazabilidad socioambiental que no tiene que ver con el producto, tiene que ver con el entorno. No le interesa el origen del producto tampoco demasiado, le interesa qué pasa alrededor de donde se produce. Y ahí comienzan las subjetividades de esta resolución que vuelve muy volátil y vulnerable toda negociación. Entonces, ¿por qué una plataforma oficial? Es la pregunta que nosotros todavía no encontramos la respuesta. Sí se puede hacer un sistema de identificación de los productos entre privados, con el apoyo, sí, interactuando con el Estado en proveer la información que tiene Infona en su visor forestal, y la actuación de la BUE como puerta de salida final, base de datos y archivo por si se tiene que hacer alguna auditoría. No hace falta más desde nuestro punto de vista. No somos los dueños de la verdad, pero queremos un sistema simple, amigable y que no le genere sobrecosto al productor que quiere adherirse. Esto tiene que ser adhesión voluntaria, porque si se vuelve obligatorio va a ser un caos enorme. Héctor, ¿este decreto que da a conocer el Poder Ejecutivo fue de alguna manera socializado previamente con ustedes antes de darlo a conocer? O sea, ¿ya tenían ustedes conocimiento, se estaba diseñando una disposición como esta o no hubo un acercamiento previo a este decreto? Es un poco complicado el tema. El presidente ya había anunciado en febrero que iba a delegar en el ministro de Industria. Nadie cuestionó eso. Pero nosotros tuvimos ese martes a la tarde conversando con el en Burubicharova, hablamos, hicimos nuestros planteamientos, nuestras preocupaciones, y en ningún momento se mencionó el decreto. Por eso que nos tomó de sorpresa. Claro. Y un par de horas después de salirnos, por la prensa nos enteramos. Entonces eso causa irritación en nuestra gente, porque nosotros en el campo nos fuimos a decirle: vamos a trabajar por un sistema voluntario, no se preocupen, tranquilícense. Sale el decreto y se generó una crispación enorme que está creciendo geométricamente en el campo, porque hay mucha incertidumbre. La incertidumbre genera temor, el temor genera pirebaí y no es fácil administrar eso. Totalmente. Héctor, y post decreto, un acercamiento con el gobierno, no hubo una mesa de trabajo tratando de encontrar alguna, no sé si denominarlo salida, pero algo que sea más conveniente para tanto el sector como para el mismo gobierno. Todavía no hubo ninguna convocatoria. Nosotros creemos que el diálogo puede ser el mecanismo que aclare la situación y resuelva hacia dónde nos encaminamos, pero hay que responder las preguntas sobre las dudas que existen para que la gente entienda con claridad hacia dónde vamos, porque hasta ahora se ve todo muy confuso y como una gran amenaza de quedar fuera del mercado miles de productores, porque el censo agropecuario del 2022 habla 291.000 unidades productivas, de las cuales 264.000, el 90%, 264.000 unidades productivas son menores a 50 hectáreas. La agricultura familiar campesina definida en el Mercosur. Y de ese sector, gran parte de la producción de grano sale de ese sector.
Además, otras actividades van a verse afectadas a partir del año que viene. Entonces, porque van a incorporar, está escrito en la ley, el maíz el año que viene también dentro del régimen, van a incorporar pastizales, es decir, para hacer un campo nativo en pastura cultivada ya va a haber problemas, humedales, y los arrozales también van a verse afectados. Aparte de otros suelos con alto contenido de carbono que no sabemos cómo va a ser el indicador. Entonces, esta ley es una ley que cada año van a ir agregando cosas. El estudio que sirvió de base para este proyecto tiene en la mira arroz, producción de cerdo, producción de aves, caña de azúcar, algodón. Este año entran 3: madera, soja y carne y derivados. Pero entonces es muy complejo. Hay un cortísimo tiempo para diseñar sistemas informáticos, capacitarle a la gente y hacer que la gente pueda voluntariamente ingresar. Entonces yo veo muy difícil y ya que el año que viene se pueda cumplir con esto, porque no da el tiempo. Héctor, nos caen preguntas de la audiencia, pero quiero compartir una en particular contigo, si es que puedo hacerlo y me das la venia, obviamente, para hacerlo. Sí. Dice un mensaje aquí: si bien no vendemos de forma directa soja a Europa, por la trazabilidad nos vemos complicados por exportación de harina desde Argentina. ¿Tendríamos que cambiar todo el esquema actual de exportación de soja y volver a antes del 2016? ¿O qué salida ves? Es la pregunta que llega justamente en el programa. Y el problema es, los argentinos pueden segregar nuestras sojas, y dice que ellos pueden segregar la suya. ¿Qué problema habría? Primero, sí. Si no pueden segregar, entonces sí es el escenario de que van, si quieren venderla a Europa, ellos el 22-25% de su producción es lo que va a Europa. Y la soja paraguaya es 5 o 6 millones de toneladas lo que va a Argentina, y ellos procesan 54 millones. Entonces no es tan complejo, pero si Argentina no puede comprar, y va a aparecer algún comprador, como ocurrió en el 2016 cuando se cerró el régimen de admisión temporaria, Argentina no compró de golpe y se buscaron otros mercados en otras condiciones. Lo mismo pasó en el 2007 más o menos, o 2004, cuando todo iba, gran parte del flujo todavía era vía Paraná, Brasil, y el gobernador decretó que porque en Paraguay había soja transgénica no iba a dejar pasar. Bueno, se buscó otras variables, se empezó a salir por el río y hoy tenemos la tercera flota mundial de barcazas a nivel de ríos. Entonces, cada demanda por alimentos hay, que va a necesitar de un reacomodo y algún periodo de adaptación, sí, pero alimentos la gente necesita y compra. Héctor, esta es mi última consulta y ya te liberamos, y agradecerte muchísimo tu tiempo. Esto que mencionaste del Pirebaí en el campo y toda esta cadena que está generando para atrás, ¿podríamos decir que ya se está de alguna manera analizando algún tipo de movilización, o no hay esa conversación aún, esperando obviamente el acercamiento con el gobierno para tratar de destrabar un poco esta situación? Estamos todavía en la etapa del diálogo, pero estamos recibiendo muchas presiones en el interior, estamos administrando, pero tenemos que tener alguna explicación a la gente, o no sé qué puede pasar. Héctor, una pregunta de Horacio y ya te dejamos. Sí, Héctor, este reglamento 1115 ya lo conversamos la oportunidad pasada también que estuvimos, pero si nos pudiese recordar cuándo empieza a regir este reglamento implementado por la Unión Europea para sus socios comerciales. Bueno, esta ley se publicó en mayo, se aprobó en mayo del año pasado, y se va a empezar a aplicar a partir del 1 de enero del 2025. Faltan 8 meses, un poco. A la vuelta, sí. Es un suspiro, y para todos los rubros que están afectados. Ahora, nosotros todavía necesitamos desarrollar un sistema informático, necesitamos generar las capacidades, necesitamos
informarle al productor para que entienda cuál va a ser el régimen, si se va a adherir o no. Entonces yo creo que este año la adhesión será mínima, si es que existe, y estamos vamos a tener que ver otros compradores o otro nivel, porque no va a haber una adhesión masiva. Eso de entrada categóricamente no se va a ver. Héctor, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias. Gracias. Era Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción, UGP, hablándonos sobre las implicancias de justamente este reglamento 1115 o 1115 de la Unión Europea y sobre todo el decreto presidencial sobre el sistema de trazabilidad socioambiental. Más claro, explicado por Héctor, no pudimos tener otra explicación. Y de hecho, la preocupación que decía Héctor, más que esto de la implementación, es el proceso de crear una plataforma que de alguna manera haga que esto se agilice cuando ya se tienen las herramientas y que está funcionando de hecho bien. Así que vamos a ir monitoreando este tema como tema central también, Horacio. Y por sobre todo, Prince, como mencionaba Héctor, bueno, cómo los productores se van a ir reacomodando este año, el año que viene, siendo que no se espera realmente una adhesión muy grande a este tratado, a este reglamento, por lo menos inicialmente o en el primer tiempo que se vea este reglamento siendo cumplido. Nosotros seguimos con el programa, Horacio. Estaba leyendo un mensaje de una persona bastante especial que nos escucha, de hecho, todos los días, así que saludos. No puedo decir el nombre porque si no ya develo nuestro fans número 1, pero ahí está pendiente. Tenemos muchos. Por supuesto, pero siempre hay uno como líder, ¿verdad, Horacio? Sí. Sí. Bueno, estoy diciendo ya, me estoy yendo por otro lado, pero bueno, Josema, ¿te parece si convertimos las principales noticias económicas y enseguida regresamos? MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En noticias internacionales, y bueno, como ya compartimos ayer inicialmente, las estimaciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional, que indican que para este 2024 la economía mundial crecerá en un 3,2%, previamente la estimación era de un 3,1%, bueno, hubo una leve revisión al alza, y también queremos compartir con la audiencia las estimaciones de crecimiento para las distintas regiones, para las distintas economías del mundo, en donde, bueno, el Fondo Monetario Internacional estima que para los Estados Unidos el crecimiento económico para el año 2024 será de un 2,7%, el bloque europeo, la zona euro, será el crecimiento un 0,8%, y el fondo ubica el crecimiento de América Latina y el Caribe en un 2% para el 2024 y un 2,5% para el año 2025. Así también espera que la inflación mundial descienda de manera constante de un 6,8% medido en el 2023 a un 5,9% medido en el 2024, y que las economías avanzadas alcancen sus metas de inflación antes que las emergentes y en desarrollo, según indica este reporte del Fondo Monetario sobre sus proyecciones de crecimiento económico. Así también el fondo indicó que aunque existen conflictos geopolíticos que aún amenacen y figuren como riesgos para la economía, estos riesgos no son suficientemente significativos como para indicar que haya una recesión global, que indica que es de riesgo mínimo. Así también las proyecciones del BCP que se dieron a conocer en el último informe que dio a conocer la banca matriz, indica que las estimaciones de crecimiento económico para el Paraguay en el 2024 se mantengan en un 3,8%, así también como la inflación se mantendrá al cierre del año en un 4%. Así también la estimación del sector primario, la estimación de crecimiento del sector primario sí se vio afectada, con una revisión a la baja. Inicialmente el 4,2%, ahora ya se ubica en el 2%. Hablamos de una reducción de lo que va a ser el sector agrícola, principalmente por la producción del maíz, que en estas primeras semanas de producción en la etapa de siembra se vio significativamente afectado por el calor que hizo hace unas cuantas semanas, y bueno, eso redujo significativamente las proyecciones de producción para este sector. Así también para el sector primario, y lo que va a compensar en que el crecimiento de Paraguay termina en un 3,8%, el sector terciario crecerá así también más de lo
esperaba en un 3,9%, previamente se esperaba que crezca en un 3,5%. Tenemos una información económica más que compartir, Horacio. Así es, Prince, por supuesto. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se ha ajustado a la alza la cantidad de que Paraguay va a exportar este año 2024. Previamente se ubicaba en 445.000 toneladas de exportación y ya se ubica hoy día en 450.000 toneladas. Podemos recordar que en el año 2023 las exportaciones paraguayas de carne bovina cerraron en 357.800 toneladas, acorde a datos del BCP, y a marzo de 2024, el cierre del mes pasado, las mismas cerraron en unas 78.000 toneladas. Estamos hablando de una diferencia de casi 100.000 toneladas año a año, acorde a lo que fue el cierre del año 2023 y lo que se estima, de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que sea el cierre de 2024, así que veremos cómo llegamos a ese número. Y yo también quiero compartir información. Esto justamente se extrae del portal digital del Ministerio de Economía y Finanzas, una entrevista que se le hizo al ministro Carlos Fernández Baldovino, específicamente del medio internacional económico y financiero Bloomberg, y en este medio el ministro anunció que para el segundo semestre del año se espera continuar con la estrategia de desdolarización de la deuda pública. Recordemos que meses atrás la habíamos tenido, de hecho, a Ana Osorio, directora de política de endeudamiento del Ministerio de Economía, y ya nos había anunciado este proceso que ya inició, de hecho, el año pasado, así es, por parte del Ministerio de Economía, en el proceso de convertir la deuda pública dolarizada en guaraníes, que esto, para que la gente pueda entender, cuando el Ministerio de Economía o Paraguay asume una deuda en dólares, obviamente esto tiene que pagarlo también en dólares cuando estamos hablando de los intereses. Y esto genera una presión muy importante en las finanzas públicas. Al convertir la deuda pública o parte de la deuda pública en guaraníes, esto se guaraniza o se convierte en guaraníes, vamos a denominarlo también de esa manera, los intereses, y si bien generan una presión, al menos no está ligado a la variabilidad del tipo de cambio, y obviamente también genera un cierto respiro para las finanzas públicas. Así que el ministro de Economía, Carlos Fernández Baldovino, ya anunció que van a seguir con esta estrategia, y palabras del mismo: si las condiciones del mercado siguen mejorando, podríamos continuar con el proceso de desdolarización de la deuda, afirmó el ministro, que se encuentra en Washington, D.C., en las reuniones anuales del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El secretario de Estado también explicó al medio internacional que Paraguay ha tomado medidas concretas en esta dirección en los últimos meses. Desde diciembre pasado, la administración del presidente Santiago Peña ha vendido el equivalente de más de 340 millones de dólares en bonos y emitió el primer bono en guaraníes por unos 500 millones de dólares en febrero. Así que también esta es una información más que relevante, y en la próxima, nos comprometemos a analizar con mayor profundidad el impacto, las implicancias justamente de esta estrategia que está implementando el Ministerio de Economía y Finanzas. Así es, Prince. Bueno, como bien conversábamos también con el especialista y analista financiero Lizardo Peláez hace unos cuantos días, y conversamos sobre la situación del dólar. Si bien en Paraguay ahora se ve una leve tendencia al alza del dólar, realmente el Paraguay cuenta y goza de un dólar muy estable comparado con los países de la región. Pero bueno, a pesar de eso, el desdolarizar la deuda pública, por lo menos en parte, porque no es grande la parte que se desdolariza, pero vamos hacia eso, realmente libera también, hace un poco más de espacio para librar al país, a las cuentas nacionales, a las cuentas públicas fiscales de este riesgo de tipo cambiario que, bueno, de repente se puede ver alterado ante un shock u otro. Y recordemos que el stock de la deuda pública está cercano al 90% cuando estamos hablando de la composición dólares versus guaraníes. Y así, Horacio, vamos terminando el programa, agradeciendo como siempre a todos los oyentes, y recordarles que hoy este programa vuelve a ser transmitido por la 1000 AM de 19:30 a 20 horas, y bueno, ya dentro de unos días o bueno, unas horas, veremos, sí. Lo van a poder volver a escuchar por Spotify o YouTube, ahí bajo el nombre de Economía 1000, donde siempre estamos. Podemos adelantar nuestra agenda de la próxima semana, dejamos nuevamente en expectativa. Como vos digas, Prince. Voy a tirar el nombre de Manuel Ferreira, así que perfecto. Vamos a tenerlo en la semana, no digo cuándo, estén ahí atentos, pero vamos a hablar sobre él y abordar temas más que importantes, como siempre lo hacemos aquí en Economía 1000. Nosotros nos vamos despidiendo, les deseamos un muy feliz fin de semana. Así es, Prince, y nos encontramos nuevamente y puntualmente el lunes a las 10
13:30. 13:30. Él quiso decir que íbamos a estar repitiendo el programa 19:30 a 20 horas. Claro. No te sonrojes, Horacio. A cualquiera le puede pasar. Sí, bueno, que tengan un excelente fin de semana. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000.